Estamos estudiando las pruebas en el ministerio. Llevamos 3 temas en cuanto a las pruebas del ministerio. La palabra probar quiere decir acreditar, justificar, atestiguar, demostrar, evidenciar, convencer, certificar, comprobar. Y eso es lo que Dios está haciendo. Las pruebas en el ministerio, las pruebas en el liderazgo. La primera prueba que vimos fue ¿la prueba de qué? Del amor. Ya vimos la prueba del amor. La segunda prueba que vimos, vamos a recordarla un poco. La prueba del amor. Primero, la prueba del amor. ¿Amo más a Dios o a mi vida? Segundo, ¿amo más a Dios o a mi familia? Tercero, ¿amo más a Dios o a mi trabajo? Cuarto, ¿amo más a Dios o al dinero? Quinto, ¿amo más a Dios o las obras religiosas? Sexto, ¿amo más a Dios o al mundo, los deseos de los ojos, de la carne y vanagloria de la vida? Y séptimo, ¿amo más a Dios o a los deleites temporales del pecado? Es literal, veíamos textos bíblicos. La segunda prueba, como para entrar en sintonía, fue la prueba de su voluntad. Entonces veíamos de que la voluntad de Dios tiene 3 dimensiones: es buena, es agradable y es perfecta. Y que el que no conoce la voluntad de Dios para su vida es necio, dice Efesios 5:17. Hablábamos de conocer la voluntad de Dios y que para conocer la voluntad de Dios es necesario tener una mente renovada, tener la mente de Cristo. Sin la mente de Cristo no podemos conocer su voluntad. La tercera prueba fue la prueba de la fidelidad. Lo primero que veíamos es que Dios es fiel, Cristo es fiel. Y lo segundo, los verdaderos hombres y las verdaderas mujeres de Dios son fieles. Y lo tercero que veíamos era el llamado a la fidelidad. Y lo que es un ministro, un líder fiel. Es fiel a Dios, fiel a la palabra de Dios, fiel al mensaje, fiel sobre lo poco, fiel en la mayordomía, fiel, dice, permanece fiel, es firme, está estable. Y un ministro fiel es aquel que puede formar, pues realmente Dios lo puede usar para formar una iglesia de fieles o un cuerpo de fieles. Cuarta prueba, es la que vamos a estar estudiando hoy, es la prueba de la humildad. La prueba de la humildad. Vamos a estudiar por las escrituras hoy esta prueba. Nosotros ya les dijimos que vamos a estudiar, estamos en este tiempo de formación y vamos a estar estudiando por ahí unas 15 pruebas, si no es más. Prueba de la humildad. Vamos a estudiar este tema. A veces hay un concepto muy errado de lo que es humildad o a veces un concepto muy natural de lo que es la humildad. Vamos a desarrollar este tema en 4 verdades bien poderosas. La primera, ¿qué es la humildad? ¿Qué es la humildad? La segunda, modelos bíblicos de humildad. Y la tercera verdad es el fruto de la humildad. Y la cuarta verdad es el llamado de Dios a la humildad. Y básicamente esto es un sermón homilético. Hay un tema, hay unas divisiones principales
hay unos puntos secundarios que se van a tocar, unos textos bíblicos, y eso es poder uno cada día tocar pues temitas como en orden, que nos quede claro. Vamos a empezar. ¿Qué es la humildad? Yo no puedo ir despacio por la cuestión del tiempo. Queremos terminar el tema, tampoco voy a ir muy acelerado, pues para que... No entendí, no hablo tan rápido que no entendí. Yo me acuerdo que un día invité a un predicador a la iglesia porque había ayunado 40 días. Y yo lo aproveché, yo lo invité. Yo dije, ¿cómo? Este ayunó 40 días, yo lo aprovecho, lo llevé a la iglesia y yo no le entendí. Seguro que no le entendí en 40. ¡Juego, gloria, gloria, gloria! Y yo no entendí. Entonces tampoco se trata de usted. No le entendí al pastor, habló bonito, pero no entendí. Si usted y yo podamos entender. Jesucristo ayunó 40 días. Y la gente sí le entendía. Y muy bien. ¿Sí o no? ¿Qué es la humildad? En el hebreo se escribe anaba. Yo este material lo voy a poner a disposición más adelante. O sea que por el momento ni tampoco lo voy a escribir ahí porque usted se va a dar cuenta por qué. En el hebreo es anaba y en el griego tapeinofrosune, algo así. No sé ni griego ni hebreo, pero encontrando el significado verdadero de humildad. En el hebreo anaba y en el griego tapeinofresune, que bíblicamente significa mansedumbre. Mansedumbre. Ahí ya va en español. Modestia. Gentileza. Eso significa la humildad. Ya vimos a la raíz etimológica, ya pues el hebreo y el griego, pero en español es mansedumbre, gentileza, modestia. Pero ¿sabe qué es lo que más me impactó? Y usted lo puede encontrar. Humillación de mente, de la mente. Eso es humildad. Literal, cuando yo he significado, yo dije, uy, tan poderoso, humildad, humillación en el griego, de la mente. La mente está el alma, el corazón, ¿no? La humildad es un fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo. Estamos hablando de reino, estamos hablando de lo espiritual. Vamos primero a lo espiritual, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es un fruto del Espíritu. La prueba de la humildad. ¿Sabe algo? Yo lo entendía muy claro, este tema. Pero clarito, yo lo entendí y yo me estremecía. Yo decía, uy, tremendo. Y se lo va a decir en toda la noche. Proverbios 3:34. No lo vaya ni a anotar que usted lo sabe de memoria. Proverbios 3:34. Santiago 4:6. Primera de Pedro 5:5. Usted lo sabe de memoria, ni lo anote. Y es el mismo texto. Dios resiste a los, rechaza a los soberbios. ¿Y da qué? ¿Da gracia a quiénes? ¿Usted sabe por qué la iglesia no conoce la gracia? Porque no hay humildes. No hay humildes. Por eso la iglesia no sabe ni qué gracia. Porque Dios resiste a quiénes y da gracia a quiénes. Humilde no es vivir en Meléndez, eso no es humildad, eso es tener el estrato marca registrada. Humilde no es vivir en la invasión. Humilde no es que el pastor venga con jean y la camisa por fuera, eso no es humildad. Eso no es humildad. La humildad, como estamos hablando, es una actitud de la mente, del corazón. Ya vamos a hablar otros significados. Vamos a ponerle primero reino. Gálatas 5, 22 y 23. La prueba de la humildad es el tema de hoy. Los días lunes estamos hablando de pruebas. Esto es formación ministerial de alto nivel, de calibre, no para llenarnos de conocimiento, sino más bien para que el carácter de Cristo se forme en nosotros. ¿Y por qué le digo esto? Porque el tiempo que usted está viviendo a nivel ministerial,
a nivel de relación con Dios nos puede llevar a vanagloriarnos, a subirnos, a inflarnos. Y nosotros debemos de ser como los tomates, como las tomateras, pero sin palos y sin palo y sin cuerdas. ¿Usted que la tomatera qué hacen? La tomatera está dando su fruto y le palos y con cuerda la sostienen. Pero si no tuviera palo y cuerda, ¿qué paga una tomatera? Así tenemos que ser, como tomatera sin palo y sin. Entre usted más de fruto para el Señor allí, vea. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ahí habla de humildad. La humildad es mansedumbre y es un fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay que ley. La ley, ¿qué puede hacer la ley frente al fruto del Espíritu? Entonces, ya vimos algunos significados. La humildad se conoce como la reina de todas las virtudes. Es la reina. Uno puede tener virtudes en su vida, pero si no tiene humildad. La virtud de la sabiduría, por ejemplo, ahora que estamos hablando de cosas que son bien poderosas. Y puede tener cualidades excelentes, dones, pero sin humildad. Otro de sus significados es que la humildad es una virtud contraria al orgullo o a la arrogancia. Es contraria al orgullo o a la arrogancia. La humildad no es debilidad. Ser humilde no es ser débil. Aprended de mí que soy qué, manso y qué, y humilde de corazón y hallaréis qué. La humildad trae reposo. La humildad trae descanso. Aprended de mí. La humildad no es debilidad. Porque es que la gente cree también que humildad es esto. Yo corregí esta parte y aquí también la estamos corrigiendo. Hermanitos que llegaban hacia la iglesia, yo llegaba así, con cara de paloma lastimera, como dice Isaías. ¿Qué es humildad? Hermanito, con ese diminutivo, hermanita, eso no es humildad. Eso no, usted puede andar, Jesucristo andaba así. No es debilidad, él andaba firme. Ella sabe que la humildad es un fruto del Espíritu. Otro de sus significados bien poderosos. La humildad más que un concepto es un principio de reino. Más que un concepto. Yo no voy a transmitir a usted un concepto hoy de humildad. Uy, humildad no, es un principio del reino. Es un estilo de vida. Eso es la humildad, un estilo de vida. Es una de las virtudes más nobles del Espíritu. Es una de las virtudes más nobles del Espíritu. La humildad. La humildad, estamos hablando, ¿qué es la humildad? Vamos en el punto número 1. La humildad es sinónimo de la verdadera espiritualidad. El que verdaderamente es espiritual es humilde, pero el religioso, usted sabe qué hace la religión, la obra, ¿qué hace el religioso? Oh, el religioso orgulloso, uno no es así. Y hoy le llamamos de orgullo espiritual, ese orgullo espiritual, esa arrogancia, esa soberbia, qué altivez. Pero lo más poderoso de la humildad es la humillación delante de Dios. Ahí empieza la humildad, la humillación delante de Dios, donde reconozco mis limitaciones, mi debilidad, mi incapacidad. Eso es la humildad.
la humillación delante de Dios. Eso es humildad. Vamos a mirar Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Eso es humildad, la prueba de la humildad. Dios resiste y rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. A los humildes. Humildad es un estilo de vida. Cuando entremos aquí al fruto de la humildad, eso se ve a leguas en el caminado. ¿Usted sabe cuándo, a cuánto usted cuando alguien es humilde? Cuando camina así. Dice, uy, hermano, tan humilde. Fruto de la humildad. Uy, hermano, no, eso no es humildad, eso es lástima. O es pereza. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó ¿a unos qué? Apóstoles. ¿A otros? ¿A otros qué? ¿Y a otros qué? ¿Y a otros qué? Ese es el cuadro de los más orgullosos en la iglesia. Mire, yo se lo digo, yo soy el primero, como decía Pablo. Este es el cuadro de los más orgullosos. Pastor, ¿usted está diciendo eso? No, yo no lo estoy diciendo, lo dice mi Biblia y la Biblia que tiene usted. Sino que es que yo me la estoy jugando por aquí. ¿En qué sentido? Primero vamos ahí, devuélvase a Efesios 4. 1. ¿Qué dice el título? ¿La unidad de qué? La unidad del Espíritu, la unidad de la iglesia, la unidad que necesita la iglesia. ¿Por quién empieza la unidad? ¿No es por los ministerios? ¿No es por los ministros? Yo lo he dicho aquí y yo me paro en cualquier lugar y espero tener el privilegio de algún día decirlo en la radio. ¿Cuándo lo digo en la radio? Cuando tenga la boleta salida. Por ahora no. Estoy comprometido un año. Yo lo digo aquí y lo digo en cualquier lugar, que es más fácil reunir 10 borrachos con una garrafa y una canasta de cerveza que 10 ministros a hablar del amor de Dios. Y donde quiera me va a parar a decir esa verdad. Hágame el examen a mí, ¿verdad? Pastor, venga, sentémonos a tomar café, a hablar del amor de Dios, pastores lindos de Dios, humildes, siervos humildes, sentémonos a hablar del amor de Dios. Va usted para en una esquina, un viernes a las 7 de la noche con una garrafa. No le llegan 10, le llegan 30. Qué tristeza. Efesios 4, 1 y 2. Empezando por nosotros, empezando por el que está aquí al frente. Humildad. La prueba de la humildad. Efesios 4, 1 y 2. Bueno, al 3 podríamos leerlo. Yo pues, preso en quién? Poderoso. Os ruego que andéis como es que digno en la vocación con que fuisteis. O sea, andar como es digno es dignidad, es darle el valor a esa vocación, a ese ministerio, a ese llamado, pero darle identidad a ese llamado. Pero mire lo que dice el 2, con toda ¿qué? Humildad y ¿qué? ¿A quién está hablando este texto primeramente? Él constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Aquí está hablando a nivel ministerial. Mire, anden digno con su llamamiento. El que es apóstol, que ande como apóstol. El que es profeta, como profeta. El evangelista, como evangelista. El pastor, como pastor. El maestro, como maestro. Cada uno como es digno en la vocación que fue llamado. Cada uno, identidad ministerial. Oye, un maestro que se va a tirar a pastorear una iglesia. No aguanta ni la prueba más mínima. Un evangelista pastoreando una iglesia con el mismo mensaje del endemoniado gadareno. La gente se le cansa. Mismo mensaje. Porque cuando yo era evangelista, yo anduve todo un país con un mensaje. La mujer del flujo de sangre. No, cada uno en su llamado. El que es apóstol,
Haga uso de su apostolado y su autoridad apostólica. El que es profeta, metas en las escrituras y en el tiempo y en el cumplimiento para que destape la palabra. El que es evangelista, ese apasionado por las vidas, las almas, por las personas, ese que Dios le ha dado esa gracia para que donde va le diga, venga, hábleme la palabra de Dios, camine en su ministerio. Ese pastor, quédese en su grey, hermano, ahí, déjese formar también, porque la primera necesidad de un pastor es dejarse pastorear. Es que lo coja uno de estos que está acá arriba y lo pastoree. Y quinto, maestros. Dice que andemos con toda ¿qué? Humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros ¿en qué? En amor, humildad, con paciencia, aguantando. 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo. La humildad, fruto del Espíritu, para que haya unidad en la iglesia. ¿Cuándo va a haber unidad en la iglesia? Cuando los ministros nos estemos unidos. ¿Qué nos va a unir? La palabra, un solo pan, el Espíritu, el reino. Usted sí sigue leyendo el 4, un cuerpo, porque hay un poco de cuerpos por ahí descabezados. Un espíritu, hay como 7 espíritus. Espíritu de esclavitud, espíritu de temor, espíritu del anticristo, espíritu de error. Y de ahí para usted empieza a mirar todas las verdades. Ese texto de Efesios 4 es poderoso. Es poderoso. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, verso 1 al verso 11, pero no lo voy a leer todo. Aquí habla de humildad. Humildad. Vamos a leer Filipenses 2, 5. Vamos a leerlo al 8. Filipenses capítulo 2, verso 5 al 8. Estamos hablando de la prueba de humildad. Filipenses 2:5. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿sé qué? Humildad, ¿qué es? Es una humillación total delante del Señor. Y no necesita arrodillarse para humillarse. Usted no necesita arrodillarse. Hay que humillar el alma, el corazón. Mire lo que dice. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? La humillación lo llevó a rendir su voluntad y a obedecer 100%. Muerte de cruz. Eso es humildad. Pero devolvámonos. Filipenses 2, 1 al 4. Vamos en el primer punto. ¿Qué es la humildad? Todos son significados poderosos de humildad. Y este es otro cuadro bien claro. Filipenses 2, 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unidad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, competencia, no. Antes bien, ¿con qué? ¿Con qué? ¿Cómo se debe servir al Señor? Estimando cada uno a los demás como superiores. Eso es humildad. No mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los demás. Eso es humildad. No creerme más que los demás, no creerme más que el otro. Y uno en este nuevo pacto puede caer en ese error. Y uno abriéndole a Cristo el entendimiento y entendiendo su palabra puede caer en ese error. Porque uno entra en un tiempo de estar más adelantadito, de entender la palabra, de disfrutarla. Y uno sabe que la iglesia quedó en un atraso de 2012 años. Para nadie es un secreto que la iglesia está atrasada, que está confundida, que ha caído en una bajeza doctrinal de la iglesia preferir al diablo que a Cristo. La iglesia a nivel general conoce más al diablo que a Cristo. La iglesia ni sabe quién es Cristo. Una bajeza de querer y amar más a Mamón y conocer más a Mamón que a Cristo. Una bajeza de querer, creer y amar más al hombre que al mismo Dios. Allá hemos caído, porque somos parte del cuerpo de Cristo y a uno le duele
Colosenses 1:24, Pablo hablaba de los padecimientos que tenía que pasar por la iglesia de Cristo. Era su cuerpo. Y usted ya sabe, 2 Corintios 11:28 decía que la preocupación por todas las iglesias, claro que a uno le duele. A uno le duele. A usted debe dolerle la iglesia. Y con un espíritu sincero. Y si uno tiene que ser confrontado, eso es bonito. Precisamente por eso estamos como estamos. Porque nos da miedo que seamos confrontados. Y lo apostólico, genuino y bíblico viene a confrontar, a desenmascarar tanto cuento, a traer justicia. Dios necesita uno solo que crea como Noé para hacer justicia. Entonces yo miro este otro cuadro de humildad, yo digo, vamos a los modelos. Bueno, ahí, ¿qué dice Filipenses 2:8? Estando en la condición de hombre se humilló así mismo. La humildad, la humillación ante Dios es lo más poderoso. La humillación ante Dios, eso es lo más poderoso. Santiago 4:10 y 1 Pedro 5:6, anótelo, no lo voy a leer. Santiago 4:10 y 1 Pedro 5:6, anótelo. Humildad es la humillación delante de Dios. ¿Sabe por qué no lo voy a leer? Porque ustedes lo saben. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere ¿qué? Tiempo. Humillaos, humildad, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso no lo leí porque usted ya los conoce. Segundo, modelos de humildad. Empecemos por el más poderoso. Cristo. 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 ¿Qué modelo de humildad? Tanto el antiguo pacto y el nuevo pacto nos dan referencia de la humildad. Él, en su ministerio terrenal, fue el maestro de la humildad. ¡Qué humildad! ¡Qué sencillez! ¡Qué mansedumbre! Salmos 45, 1 al 4. ¡Qué humildad! Y si él anduvo así, 1 Juan 2:6 dice, si alguno dice que está en Cristo, adentro en él, debe andar como él anduvo. No en ley, porque nosotros ya tenemos la ley cumplida. ¿Cuántos tienen a Cristo? Nosotros ya tenemos la ley cumplida y nosotros sabemos trazar bien la ley. Y si vamos a estudiar la ley, la estudiamos. La estudiamos. Salmos 45, 1 al 4 dice las escrituras, rebosa mi corazón palabra buena. Puras buenas nuevas, evangelio del rey. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. ¿Eres el más hermoso de los hijos? ¡Ja! Poderoso. ¿Dicen que él era feo? No. Cuando dice que no quedó en el parecer, ¿fue en dónde? En la cruz. Pero me le adelanto un poquito. Uno de los frutos de la humildad es la hermosura, la gracia, el brillar, el resaltar, el sobresalir en medio de los demás. El Señor aún en su estado natural, qué humildad, qué sencillez. ¿Eres el más hermoso de los hijos? De los hombres. O sea que aquí hay consuelo para los feos. Sea humilde para que Dios le dé gracia. Amén, hermanos. Versículo 2. Bueno, para los feos, ahí me anoto de primero. ¿Eres el más hermoso de los hijos? De los hombres. La gracia se derramó ¿en dónde? ¿La gracia o la ley? Usted sí sabía que hay, ese tema de ayer. Yo ayer dije unas cosas que me deleitaron. Mire, solo hay dos maneras de relacionarse con Dios. Por medio de la ley o por medio de la gracia y el reino. No hay más. ¿Fue por las escrituras? Es necesario vivir ese tiempo de ley. Es necesario. Si usted y yo vivimos el tiempo de ley, ahora Dios nos ha transicionado a su gracia, qué lindo. Si a usted todavía le faltan la ley, hágame el favor y se devuelve y mañana empiece un ayuno de 40 días para que Dios lo bendiga. No nos podemos saltar el proceso. Solo hay dos maneras de relacionarnos con Dios, la ley o la gracia. Son dos pactos. Antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, ¿qué?
Lindo, porque la ley la cumplió Cristo en la cruz. No vine a abrogarla, vine a cumplirla. Cuando a la iglesia le hablan estas cosas, cuando uno a un cristiano le habla, y a nosotros, cuando a nosotros nos hablaron de la ley, de la gracia, el antiguo, el nuevo, uno quedaba, porque el mensaje que uno escuchaba era cómo echar leche por los ojos, cómo derramar escarcha, cuando uno, antiguo, nuevo, ley, gracia, tan sencillo que hasta los niños lo están entendiendo. Sigamos. Versículo 2, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado, cabalga, camina sobre palabra de qué? De verdad. ¿De qué más? De humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles, poderosas. Teléfono de Dios. Bueno, Jeremías 33:6. Que usted lo lee como información dice, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero como revelación, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. ¿Por qué se debe orar? Por las cosas grandes y ocultas que no conocemos, no por la guapanela. Eso es perder el tiempo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Primera de Corintios 2:9, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido, son las que Dios ha preparado a los que lee, y a nosotros nos las reveló por el Espíritu. Lea Efesios, Colosenses, Romanos. ¿Por qué ahora oraba la iglesia? ¿Por las cosas qué? Secretas. ¿Qué tal Pablo haciendo un ruedo ahí, 10 hermanos? A ver, por la nevera, por el LCD, por el Play, por el PC, por el portátil, por el carro, por el... Perder el tiempo. Modelos de humildad Cristo. Voy a decirle el otro texto, no lo vamos a leer, usted lo sabe, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, he aquí tu rey viene a ti, justo, humilde, cabalgando en un ¿qué? Un pollino de asno. Y Mateo 21:5. Para evacuar ahí dos textos, usted lo confirma en la casa. Habla de la humildad. Y Mateo 11:29. Del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras. Filipenses 2:8. Se humilló que a sí mismo. Fue tanta la humillación. La humillación fue tan baja del Señor. Juan 13. Del 1, siquiera al 5, o lo sigue leyendo. Que hizo el oficio de un esclavo. Le lavó los pies a los discípulos. Eso es humillación. Hasta allá llegó. Podríamos mirar otros textos en cuanto a la persona de Cristo. Bueno, ya aquí él no es el llamado a la humildad, pero es poderoso. Poderoso. Mateo 18:3 al 5. Ese sí vamos a leerlo. Mateo 18:3 al 5. Cristo. Referencias tanto en el Antiguo y en el Nuevo. Humilde. La humildad. Mateo capítulo 18, verso 3 al 5. Sino que quería mostrarle ahí algo. En Mateo 18, 3 al 5. Para hablarle realmente lo que la palabra dice. Y dijo, de cierto os digo, que si no volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se ¿qué? ¿Cuál es el cuarto punto? El llamado de Dios ¿a qué? Dios nos está llamando a la humildad. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este a mí, me recibe. ¿Sabe qué dice acá? Este mismo, Mateo 11:25. ¿Sabe qué dice? Y es una revelación de gracia y de reposo. Dice, te alabo Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y nos las revelaste a los niños.
Los sabios y los entendidos, los doctores de la ley, los fariseos y los escribas. ¿Por qué? Porque el que entra al reino como un niño, en inocencia, se deja guiar. La gente cree que Pablo era autodidacta, ¿es que se dice? Que él se enseñó a sí mismo. ¡Ay! Los rebeldes en la iglesia. No, si a Pablo nadie le reveló el evangelio, no es que él mismo lo dice en Gálatas 1. A mí no me lo reveló carne ni sangre, yo solo, llanero solitario. No, si el llanero solitario ya está en vía de extinción. Un ministro solitario, y yo lo he dicho aquí, y vuelvo y se lo afirmo. Si Luis Sánchez es un ministro independiente, coja su maletín y salga en bomba de este lugar. Si yo soy contra ultra independiente, coja su maletín y salga en bomba. ¿Sabe por qué? Porque está en el mismo desierto. Porque le va a pastorear un seco, una mano seca. O una mano haciendo así que se va a secar. O una boca haciendo que se va a secar. Porque mi Biblia dice que la iglesia es un cuerpo. 1 Corintios 14. Y todos somos miembros los unos de los otros. Los ministros tenemos que buscar cuerpo. Tenemos que buscar cobertura. Tenemos que estar en asociaciones o en organizaciones cristianas, así sean ley. Pero tenemos que estar bajo autoridad. Un ministro solo es más peligroso que resucitar a Gaddafi y a Bin Laden. Solo. Yo me mando solo. ¿A dónde dice eso las escrituras? Si cuando Pablo se convirtió y entró al reino, entró como un niño. Lo cogió Ananías y Zafira y vea. Pablito, camine. Saulo a Pablito. ¿O no? ¿Quién lo guió? ¿Ananías y quién? Y después lo cogió Bernabé. Venga, amigo. Ya cuando el Señor se le reveló en una medida, ya poderoso se le reveló. Pero él no necesitó quien lo condujera. Pablo no recibió ese es el segundo. Vamos a mirar 3 modelos bíblicos de humildad. Cristo, el modelo macro del antiguo pacto, Moisés, y Pablo, el modelo macro del nuevo pacto. Estos hombres fueron conducidos. Este Moisés no salió todo soberbio y todo arrogante. Salió entrenado en la Universidad de Egipto, pero súper entrenado, súper capacitado a querer libertar el pueblo de Israel con su propia fuerza y con su universidad en la cabeza. Y mató a pedradas a un egipcio, usted sabe lo que pasó. Cristo, en su manifestación como ministro, como hijo de Dios, como hijo de hombre, como el modelo de un ministro, qué humildad. Siendo Dios, se humilló hasta lo más bajo. Se humilló a sí mismo. Hagamos un poquito un contraste con los ministros del siglo XXI. Empecemos un paralelo con el pastor Luis Sánchez al lado de Cristo. Hablando de la prueba de ¿qué? De humildad. Y yo le dije al principio, por eso no hay gracia. Por eso la iglesia no conoce la verdadera gracia de Dios. 1 Pedro 5:12. Colosenses 1:5 al 9. La verdadera gracia en que estáis. ¿Por qué? Porque no está la reina de las virtudes. El fruto, uno de los frutos más poderosos del Espíritu. ¿La qué? La humildad. El rey la traía. Humilde. Y el que no recibe el reino en ese estado de humildad, de humillación. Vamos a mirar a Moisés un versiculito para avanzar. Número 12:3. Para avanzar y número 12:3. Y miramos también un hito de Pablo. Modelos bíblicos de humildad. Un hombre de Dios verdadero tiene este fruto del Espíritu, esta virtud, la humildad. ¿Qué es humildad? Todo lo que vimos, mansedumbre, ya usted sabe, todo lo opuesto al orgullo, a la soberbia, protagonismo. Número 12:3. Y aquel varón Moisés era muy ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Dios le quitó. ¿Qué le quebró Dios a Moisés allá en el desierto? La soberbia, esa arrogancia, ese orgullo. ¿Usted cree ser hijo de la hija de Faraón y ser educado con todos los privilegios que fue educado Moisés? Pero ese Hebreos 11 muestra desde el 11 como el 24 en adelante, no rehusó llamarse a la hija. No, poderoso.
humilde. Y tercero, Pablo. Vamos a mirarlo en Hechos 20:19. Pablo, modelos bíblicos de humildad. Hechos 20:19. Cristo, el modelo perfecto. Pero diría uno, no, pero fue Cristo, no es que él era Dios, sí, pero como hombre. Fruto del Espíritu sobre él, sobre su vida. Hechos capítulo 20. Este es uno de mis textos favoritos del apóstol Pablo, porque aquí es donde, verso 19. Aquí está Mileto y se va a despedir con lágrimas y va a dejar la iglesia metida en Cristo y en su verdadera gracia. Dice Hechos 20:19, sirviendo al Señor con todo orgullo, toda soberbia. Sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad y con muchas ¿qué? Lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de ¿qué? De los judíos, del mismo pueblo. Sirviendo al Señor con toda ¿qué? Humildad. Cristo, Moisés y Pablo. Usted sabe que Cristo está en todos los libros de la Biblia. Él es el misterio. Usted sabe que Moisés es el fundamento en la ley que se le dio a Israel en su tiempo y esa era la sana doctrina para ellos. Y usted sabe que Pablo fue el apóstol del nuevo pacto que se le reveló Cristo, su gracia y su reino. Y Juan 1:14-17 habla de gracia sobre gracia. La primera ley a Moisés, o la ley a Moisés, fue una gracia, una manifestación del amor de Dios, de la presencia y la visitación de Dios a ellos por su palabra, por sus mandatos. Eso sucedió, este es el primer Pentecostés y la tradición judía lo reconoce en el monte Sinaí cuando Dios los visitó y le dio la ley a Moisés. Primer Pentecostés, y ellos lo reconocen. Y a Pablo le reveló la segunda gracia. La gloria postrera es mayor que la primera. ¿Dónde usted ve este cuadro? En 2 Corintios 3:1-18. El antiguo pacto tuvo ¿qué? Gloria. Pero el nuevo pacto tiene una gloria ¿qué? Mayor, más poderosa. Uy, yo miro estos tres modelos bíblicos. Cristo, poderoso como rey, como ministro, como cristiano. Moisés, que se le reveló la creación y Dios le hablaba y se le reveló de una manera poderosa en 5 libros. Se le reveló a Pablo en 14 epístolas y paro al lado a Luis Sánchez, que no sabe ni cuántos libros tiene la Biblia. Al lado de estos 3 tigres, Luis Sánchez. Y picado porque pues tengo unción. ¿Cuál? Si todos tenemos la misma unción. Primera de Corintios 12:13 dice que a todos nos bautizaron en un mismo ¿qué? Espíritu. Tenemos la misma unción. Tenemos la misma Biblia, la misma promesa, el mismo Cristo, el mismo Dios. La única diferencia, un bendito llamado. No más. La diferencia suya y la mía es un llamado, no más. Cada uno ande como es digno en la vocación que fue. Ya, eso es la única diferencia, no es más. Ya a este le dieron más, no, un llamado y unos dones y un equipamiento para ejercer ese llamado. De resto, y pararse uno, qué arrogancia hoy. Los ministros del siglo XXI, qué orgullo. Y yo poco, si lo he dicho esto aquí una vez, es mucho, pero lo voy a decir hoy segunda vez. Yo tengo autoridad para hablar de estas cosas y para confrontar ministerios en esta ciudad. Tengo autoridad, no la he buscado, delegada por Dios hace muchos años atrás. Pero por acá calladito. Yo tengo autoridad, pararme con un ministro con autoridad y confrontar lo que sea. Como sea y con nombre propio. Y también que me confronten a mí. Es más, el primer confrontado soy yo. Bueno, ¿cómo es mi caminar ministerial delante de Dios? ¿Cómo es mi caminar ministerial? A ver, ¿cuál es la motivación ministerial? Para ser uno donde sea y a quien se sea, como autoridad de Dios puesta en esta ciudad. Lo que pasa es que a la iglesia no le gusta la autoridad, le tiembla la autoridad y no necesita gritar. Modelos bíblicos de humildad, ahora uno orgulloso, estos muchachos porque tocan una guitarra, otro orgulloso porque están parados a la vitrina.
Otro porque están allá en las escaleras a soberbia. Otro porque se pone el corbatín. ¡Qué orgullo! ¡Qué ostentación! Y el rey, predicando el evangelio del reino, a pie en un burro y con 12 locos. Y Moisés, cuna de oro, cama de oro, tetero de oro, todo de oro porque vivió en palacio como hijo de la hija de Faraón. ¡Qué humildad! Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y preferir el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, y se sostuvo viendo a un Dios invisible. Un Dios invisible, un Dios espíritu. ¿Dios es qué? Espíritu. Y como Dios es espíritu, es invisible. No, pues él lo oía, pero él no lo vio. No me verá hombre y qué, morirá. Hombre, y a nosotros, Juan 1:18 dice que a nosotros Dios sí que nos iba a revelar. El unigénito cara a cara en Cristo. No lo vio. ¡Qué humildad! No, y no digamos de este tigre. Hechos 28, 30 y 31. Predicó el evangelio del reino en una casa alquilada. Vamos a leer un texto muy conocido de él que la gente le gusta. Filipenses 4:13. La gente lo sabe de memoria. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Dígalo sin pena. Todo lo puedo. Imposible que ni este se lo van a saber. ¿Cuál es la novela que empieza ahora a las 9? ¿Cuál es que es? ¿Ah? Ya vamos a ir, hermana, tranquila. Hermano, todo bajo control, que yo también quiero ir. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en qué? Ah, pero eso es una frase de labio. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Apenas llega la prueba. Filipenses 4:12. Sé vivir. Lo dijo un hombre que era multimillonario, pero que entendió el evangelio del reino y lo dio todo por la causa de Cristo. Sé vivir qué? Humildemente. Sé vivir qué? Humildemente. Segunda de Timoteo 4:13, y yo lo he dicho, se murió con una chaqueta vieja, unos libros viejos, una Biblia vieja, preso en Roma, en una cárcel en el invierno, cayendo nieve, e iba a morir por la causa de Cristo. ¡Qué humildad! ¡Qué humildad! Este no se murió ni siquiera con un blazer, una chaqueta vieja que le ha quedado por allá. Ni con una bicicleta se murió fue preso y lleno de Cristo y del reino. Y su nombre, poner este al lado de Demas, ¿sabe qué dice en 2 Timoteo 4:10? ¡Qué vergüenza! Demas me ha desamparado amando este mundo. ¡Qué vergüenza que de aquí a unos años escriba la iglesia del siglo XXI! ¡Qué lástima! No producida, sino lástima, llena de palomas lastimeras. O que digan la iglesia del siglo XXI es una iglesia reformadora. Ahí vienen, Hechos 17:6. Ahí vienen los que ¿qué? Trastornan el mundo. Pablo, humildes. ¿Cuál es el fruto de la humildad? No se lo puedo decir porque ya nos vamos a ir. Vamos a mirar. Yo se los voy a decir, lo que cogió y no espere el material. Primero, Job 5:11. Vamos a mirarlo. Yo no puedo leer todos los textos, tengo 14. También no tenía que decirle 14 porque apenas va en el segundo y diga, uy, este man va en el segundo y dijo 14. Entonces voy en el quinto, ya de media hora más adelante usted dice, uy, va en el quinto y dijo 14. Eso no se puede decir en homilética, pero pues como la homilética, usted sabe que el reino trastorna las reglas naturales. Job 5:11. No, hay unos textos lindos. ¿Cuál es el fruto de la humildad? Tercero, el fruto de la humildad. Ya vimos que es humildad. Modelo bíblico. Yo me paro al lado de estos tres y yo digo, qué tristeza. ¿Y uno de qué se la va a picar? ¿De qué? ¿De qué? Que porque tiene un traje, eso lo tienen los políticos. Que porque tiene un carro, eso lo tiene un mafioso. Que porque fruto de la humildad. Job 5:11.
Ese texto es poderoso y ahí para allá vamos a mirar en ese mismo orden. Yo se lo voy a decir y yo sé que usted está hablando con un pueblo inteligente, con gobierno. Dice que pone a los humildes en qué. Pone a los humildes en qué. Dios que exalta a los humildes. Primero los levanta, los honra, los pone en altura. Salmo 10, 17. Segundo, usted lo va a buscar en la casa, no lo voy a leer. Tercero, Salmo 25, 9. Vamos en ese orden como tenemos la Biblia. Cuarto, Salmo 138, 6. Póngale SAL 25, 9, 138, 6. 147, 6. 149, 9. Proverbios 3:34. Proverbios 11:2. Proverbios 15:3. Proverbios 22:4. Salmo 147:6, 149:9, Proverbios 3:34, Proverbios 11:2. Vamos a ver el Salmo 149:9 y vamos a ver Proverbios 11:2. Ese es el fruto de la humildad. Dios oye el deseo del humilde, el anhelo. Dios guía, direcciona, dirige al humilde. Dios atiende al humilde, exalta al humilde, honra al humilde, respalda al humilde. No me va a decir usted que el respaldo de Dios es meter una multitud de enfermos a un lugar los sábados a entretenerlos. Dios respalda a los humildes. Lo de Dios permanece, lo de Dios no se cae a los 10 ni a los 15 años. ¿Qué dijo Gamaliel? ¿Lo que es de Dios qué? Y lo que es de los hombres, ¿qué pasa? Salmo 149:9. Para ejecutar en ellos juicio, ¿qué es lo que le dije? 49:9. Es 149:4. No es 9, es 4. A veces el 4 mío parece 9, el 9 4. 149:4. Porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. Dios tiene contentamiento ¿en dónde? Y entonces, ¿por qué dicen que Dios está irado y amargado? Si Dios tiene contentamiento ¿en qué? En su pueblo. Usted sabe que la ira fue derramada sobre el cuerpo en la cruz. Hermoseará a quienes. Poderoso. Con la. Ay, esa es el brillo de la gracia de Dios. Hermoseará a los humildes. Proverbios 11:2. Es el fruto de la humildad. Usted lo puede mirar por las escrituras. Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la que. Con los humildes está la que. Fruto de la humildad es la que. Sabiduría. Persona humilde. Y el Salmo, vamos a leerlo, 19, 7 y 8, que no está allí. Salmos 19, 7 y 8. Este salmo es bien bonito. Este salmo habla de la palabra de Dios. Dios dice, ¿dónde está la sabiduría con los qué? Humildes, una persona humilde. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. La palabra de Dios transforma, ¿no? El testimonio del Señor es fiel que hace sabio a quién. ¿Hace sabio a quién? Se lo digo la tercera vez. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Resiste a los soberbios, rechaza a los soberbios. Hace sabio al sencillo, la palabra de Dios. 8. Los mandamientos del Señor son rectos que alegran el corazón. ¿Ve? La gente cree que lee la palabra de Dios aburridor. Bueno, con una mente religiosa sí, pero con una mente renovada, alegra el corazón. Y el precepto del Señor es puro que alumbra los ojos del entendimiento. Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración. ¿De qué? De la humildad y de qué más. ¿Y el temor? ¿Cuál es el fruto de la humildad? ¿Qué dice? Riquezas, honra y qué? Vida. ¿Son la remuneración de qué? De la humildad. ¿Y del temor?
del Señor. Isaías 29:19. Fruto de la humildad. El otro texto yo lo busco, ya anoté aquí y se lo corrijo la otra semana. Isaías 29:19. Y si en algún material usted de pronto que por un versículo, un numerito, dígame para corregir sin ningún problema, eso es parte, eso es humildad, reconocer que uno ha fallado. Humildad, dejarse corregir. No, eso es humildad, pero no me quiero ahora enredar. Sigamos. Isaías 29:19. Entonces, los humildes crecerán ¿en qué? Ay. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Vamos en el 12. Ya faltan dos. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con... ¿Dónde mora el Señor? El quebrantado y humilde ¿de qué? Ay, poderoso. Para hacer vivir el espíritu ¿de qué? De los humildes y vivificar el corazón ¿qué? ¿Dónde habita el Señor? Dios resiste a quienes. ¿Y dónde mora? ¿Dónde habita? En la altura, en la santidad, en la eternidad y con los. Isaías 66:2. Y mira quién se le revela. Entonces verán la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria. Isaías, ¿qué le dije? Es 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es ¿qué? Pobre y que tiembla ¿a qué? Pobre y humilde ¿de qué? Y usted sabe acá pobreza espiritual, Cristo vino a suplirla. Y usted sabe que la humildad es un fruto del Espíritu y es la reina de las virtudes morales o de las cualidades o de las capacidades o de las lindas o hermosas características. Y el que tiembla a su ¿qué? Palabra. Humildad. Y por allá, 2 Corintios 7:6, Pablo decía, Dios que consuela a los humildes. Nos consoló con la venida de Tito, 2 Corintios 7:6. 7:6. Entonces ahí está el fruto de la humildad. No podríamos mirar texto por texto y profundizar en cada uno por cuestión de tiempo y querer terminar el tema hoy. Vamos a cerrar con la cuarta verdad. ¿Qué es la humildad? Ya lo vimos, modelos bíblicos de humildad. Tercero, el fruto de la humildad. Cuarto, el llamado de Dios a la humildad. Ya lo leímos Mateo 18:3. ¿A qué? Al 5. Que hay que recibir el reino como un ¿qué? Niño. Ese es el llamado del Señor. Y Mateo 11:29. Aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y Isaías, todos estos que leímos, hablan de un llamado a la humildad, a la humildad, a la humildad. Cerramos con Proverbios 16:19. Proverbios 16:19. Y como empecé, cierro la humillación delante de Dios. Proverbios 16:19. La humillación delante de Dios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu. Eso es la humildad. Y esa es la prueba. ¿Por qué no hay gracia? Gracia verdadera, no. Porque no hay humildes. Y yo parte de lo que yo le he querido engendrar a muchos y compartir es que en este tipo de ministerios y en este tiempo de tu vida y de mi vida se necesita humildad, sencillez, sinceridad, muchas veces silencio. Se necesita. ¿Por qué? Porque son verdades y si uno no está bien formado, puede... Esto provoca orgullo. Primera de Corintios 8. Vamos a ver qué nos dice el consejo divino.
Hoy yo quiero humillarme ante Dios y decirle, Señor, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón. Primera de Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. ¿El conocimiento qué? ¿El conocimiento qué? ¿Pero el amor qué? ¿Qué hace el conocimiento? Lo puede llevar a uno qué? Vanecerse, tener orgullo, ser soberbio. No es que yo sé, es que yo sé. Yo le tengo una buena noticia. Usted no sabe nada. Pastor, ¿usted qué sabe? Nada. Pero entre nosotros tenemos el que las sabe todas. Isaías 11, 2 y 3. Adentro tenemos vea. Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente el temor del Señor, y no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus dos oídos. Y primera de Corintios 1:24 dice, Cristo, poder y sabiduría, ¿de qué? De Dios. Cuarto, ¿cuál es la cuarta verdad? El llama de Dios ¿para qué? La humildad. ¿Usted quiere ser humilde? Tiene que meterse en el humilde. Vamos a mirar otros textos, anótenlos allí, que habla de Colosenses 1:25 al 27. Colosenses 1:27 dice, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para ser humilde hay que estar metidos en Cristo. Primera de Juan 2:6, que ya lo dije, si alguno dice que está en Cristo, debe andar como él anduvo. Aparte de los textos que le di. El llamado de Dios para la humildad. Yo quiero ser un ministro humilde, un líder humilde, una persona humilde. ¿Qué hago? Meterse en el humilde de los humildes. Y segundo, vivir bajo el señorío del espíritu, del humilde. El espíritu del Señor es el que nos guía. ¿Qué leíamos ahora? Más el fruto del espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Sin estar adentro de Cristo y sin el señorío de su espíritu, el fruto de la humildad, ¿qué humilde va a ser uno? Porque para nadie es un secreto, son dos palabras muy conocidas, orgullo religioso y falsa humildad. Y uno puede aparentar una falsa humildad. Y yo puedo pararme acá con una falsa humildad. Ay, el pastor vino con los zapatos sucios, qué humilde. Eso no es humildad, es un estilo de vida. Ya lo vimos. Es un fruto del espíritu. O sea, la reina de las virtudes, la humildad. Empieza por la humillación acá. El espíritu del Señor. Él es el que tiene que guiarnos. De resto, en nuestros propios esfuerzos, por eso yo empecé hablando reino. Esto no se puede tratar desde lo natural y desde el alma, porque ¿qué vamos a encontrar acá en el hombre? Yo quiero cerrar dándole gracias a Dios por esta noche y orando que Dios guarde su corazón y mi corazón. Y metiditos en Cristo, allá en el humilde. Ese estaba metido en a este lo metieron aquí. Cuando Dios lo vio manso, justo, lo vio fue metiditos en Cristo. Y Cristo metiditos en ellos por la palabra. Cada vez que Dios le dio ayuda, ¿quién es el verbo? Cristo. Dios no le dio una palabra a este. No se le apareció Cristo en una zarza en Éxodo 3 y le habló. Es una teofanía, una manifestación de Dios. Le dijo, quítate tu calzado, las confianzas. ¿Sabe qué es lo de las confianzas más bravas en el desierto? Es el calzado. Tú te imaginas caminando en el desierto, en la arena descalzo. Quítate tu calzado, tus confianzas. Y lo metió en la zarza. Lo volvió humilde. Cuando Saulo no tenía al humilde, ¿quién era Saulo? Un soberbio, un arrogante, un altivo. Pero cuando fue humilde dijo, todo lo tengo por basura, el judaísmo, la ley, mis títulos, todo lo tengo por basura, porque yo quiero al humilde. ¿Quién es el humilde? No lo leímos en el Antiguo y en el Nuevo Pacto, el humilde. Y entonces yo cierro con la aplicación. Parémonos al lado de estos tres. Pare usted al lado de estos tres. Ni los libros, no digo que ni los libros de la Biblia no lo sabemos, ¿verdad? Vamos a leer Sofonías 3:17.
A ver, uno que lo busque, a ver si existe. En serio, estoy hablando en serio. Sofonías 3:17, los rápidos de la Biblia. No les da pena. Humildad es que no les dé pena. Sofonías 3:17, un hermano le dice al otro, eso sí existe. ¿Y eso de qué hablará? Examen. Nosotros estamos en los institutos bíblicos y en escritura yo les hago el examen. Escriban los libros de la Biblia. Mire, nosotros vamos a enseñar a Guambía. Los indios guambianos, con faldas. Esos indios ni miran. Están así sentados. ¿Y sabe qué? Nos venimos nosotros más enseñados que ellos. Uy, le enseñan a uno. Se saben, no, mejor no perdieron ni uno el examen. ¿Qué dice? El Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Sofonía 3:17, qué texto. Y estaba por ahí escondido. Todos esos libros que uno, Joel, Amós, Díaz, uy, hijo, tiene unas revelaciones poderosas de Dios. Ni eso, y tú uno parado al lado de estos, que lo único que sabe uno es contar plata, novelas y hablar de fútbol. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es verdad y es tu palabra la que edifica. Es tu palabra la que forma el carácter de Cristo en nosotros. Y como dice Juan 15:3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, tu palabra es la que nos purifica, Rey.